Ahí está grabando. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda clase. La idea de hoy es dejar terminada la segunda parte de toda la unidad 1. Entonces, tenemos que avanzar. También vamos a dejar planteados los casos, los dos ejercicios que tenemos para hoy, para que el jueves, que vuelven a tener clase conmigo a las 18, los podamos resolver juntos. Ya como les dije la semana pasada, intenten resolverlo ustedes, va a ser más productivo para que ustedes se vayan ejercitando en los temas que se manejan en los parciales. Una cosa importante fue que desafortunadamente por algún motivo, espero no pase de nuevo, no se grabó el martes pasado una gran parte de la presentación. Sí mi voz, pero no la presentación. Espero no vuelva a pasar. De todas formas, cada tanto voy a ir haciendo referencia al número de la diapositiva por si se perdiera la presentación. Ustedes después con mi voz lo van siguiendo desde la impresión del PDF del PowerPoint que presentamos juntos, o sea, que no deberían tener problemas. De todas formas, una lástima no poder ir viéndolo. La ayudante alumno que tenemos, vi que les había recomendado el otro día algo importante, que en la clase, durante la clase, es posible que el icono de la presentación esté pero pequeño en las computadoras de ustedes. Ella lo que recomienda es ir a ese icono, ticlear, se va a agrandar la presentación y le ponen fijar. De esa manera va a correr y lo van a poder seguir viendo desde la presentación. Hay algunos que los veo con micrófono o cámara prendida. Para eficientizar el uso de Internet, les pido que apaguen cámaras y micrófono. Y por último, la misma recomendación. Yo ahora, son las 18:06, ahí hay alguien con micrófono o cámara prendida. Por favor, les pido que lo apaguen para poder que no se sienta retumbo, que se sienta retumbar. Yo ahora son las 18:06. Me estoy yendo a la presentación, ya no vuelvo a admitir. Una lástima, el que quiera participar de la clase, recuerden que desde las 6:45 ya está habilitado, entren con tiempo, porque yo ahora ya no voy a volverme a admitir. Bueno, entonces sin más preámbulos, nos vamos a ir a la presentación. Les pido, chicos, algunos si me dicen si está viendo la presentación. No se ve. Listo. Entonces vamos a intentar de nuevo. Espérense un segundito. Ahí vamos a presentar una ventana. Ahora teóricamente debería aparecer, chicos, me avisan. Profe, ahora sí se ve. Sí se ve. Listo, bueno, chicos, vamos con suerte y esperemos que se grabe la presentación porque es más prolijo, pero bueno. Chicos, estamos como repaso en la diapositiva 11, por si se perdiera la presentación, recordemos que estamos ahora en la diapositiva 11. Bueno, ¿qué dijimos la semana pasada? Bueno, dijimos que el Estado puede existir por muchos motivos, por muchas teorías, por muchas teorías políticas, sociológicas, sociales, pero nosotros nos habíamos concentrado casi especialmente
en la justificación del Estado desde un punto de vista económico. O sea, ¿qué habíamos dicho? Bueno, en principio habíamos dicho que no podíamos vivir sin la existencia del Estado. ¿Y qué significa eso? Significa que el Estado debe existir en los países, sean de izquierda, sean de derecha, sea un Estado grande o sea un Estado pequeño, pero deben existir. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que cumplir con algunas funciones. Y esas funciones o ramas de las finanzas públicas son las que el profesor Richard Musgrave enumeró como la asignación de los recursos o eficiencia, la redistribución del ingreso o la equidad, la estabilidad y el crecimiento. El martes pasado nos detuvimos en la asignación de los recursos. ¿Y qué dijimos de la asignación de los recursos? Dijimos que el Estado tiene que ser eficiente. ¿Cuándo es eficiente el Estado? Bueno, dice que cuando cumple la función de solucionar las fallas de mercado. Entonces, ¿qué habíamos dicho? En determinados bienes, como los bienes privados, manzanas, alfajores, autos, celulares, no hay falla de mercado. Los compradores pagan su precio, internalizan sus beneficios y por lo tanto manifiestan sus preferencias. Sus preferencias y su capacidad de pago son luces que indican qué bienes hay que producir, los consumen y no hay falla, no tiene por qué intervenir el Estado. Sin embargo, hay determinados tipos de bienes, como los bienes públicos puros o los bienes mixtos, en los que es necesario que intervenga el Estado. Y dijimos que los bienes públicos puros eran aquellos bienes en los cuales era necesaria totalmente la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque eran bienes en los cuales había una falla total, porque no se revelaban las preferencias, no había exclusión, no se internalizaban los beneficios. Entonces, al haber esa falla de mercado, necesariamente tenía que proveerlos el Estado. Y dijimos como, por ejemplo, la defensa nacional, la seguridad interior, la administración de justicia. O sea, el Estado tiene que estar presente administrando estos bienes. Ahora dijimos también que como la gente no va a manifestar su predisposición a pagar precio por estos bienes, porque una vez que están disponibles en el mercado son consumidos por todos por igual, paguen o no por ellos, el Estado tenía que recurrir a dinero de la gente para financiar la provisión de esos bienes. ¿Y cómo lo hacía? A través de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones que surgían de las manifestaciones de riqueza de la gente en general, como el consumo, la renta y el patrimonio. Luego, la semana pasada, dijimos que también había otros bienes que, no siendo públicos, ni privados, o sea que públicos y privados eran los extremos, había bienes en el medio que eran bienes mixtos. ¿Qué significaba esto? Que eran en parte privados y en parte públicos. La parte privada se pagará del bolsillo de la gente, pero la parte pública tenía que ser provista por el Estado. Y dimos como ejemplo las externalidades. Y dijimos que había externalidades positivas y negativas. Entre las externalidades positivas dijimos las vacunas como el típico bien mixto, que significa que yo estoy dispuesto de pagar de mi bolsillo parte de la vacuna para que mi familia o yo nos inmunicemos, pero también yo quiero que se inmunice toda la sociedad, o sea que el Estado debería proveer ese sector, ese porcentaje del precio de la vacuna para que toda la sociedad o todos los miembros de la comunidad se vacunen. También dijimos que había externalidades negativas, como por ejemplo verter desechos tóxicos en un río. Entonces el Estado, ¿qué hacía? Bueno, el Estado intervenía de diferentes maneras y la más típica que yo les puse a ustedes es a través de los impuestos. Al colocar un impuesto, el Estado hace que sea para el productor más caro producir el papel o la celulosa de papel. Al hacer más caro se contrae la demanda, se hace más alta la oferta, y entonces, ¿qué es lo que hacen los demás? O sea, se hace más alta la oferta desde el punto de vista del precio. Es más caro producir papel, porque ahora incluye el precio del impuesto,
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al ser más caro, la gente demanda menos papel, se produce menos papel y por lo tanto se contamina menos. ¿Qué es lo que hace el Estado? Intenta solucionar una falla de mercado. Por último, creo que lo último que vimos juntos es que hablamos de los bienes meritorios. Dijimos que los bienes meritorios eran aquellos bienes meritorios o preferentes, son aquellos bienes en los cuales se produce que se consumen menos de lo deseado, entonces el Estado, para solucionar la falla de mercado, le hace consumir más a la gente. Entre ellos hablamos de falta de información, como por ejemplo los controles prenatales. Luego hablamos de la falta de identidad entre pagador y beneficiario, como sería el caso de la educación básica. Y luego la falta de coincidencia temporal entre pago y beneficio, dijimos como el caso de las jubilaciones. El Estado me obliga a ahorrar, me obliga a través de la ley de jubilaciones a que yo le aporte una parte ANSES para que cuando lleguen los 60 años en la mujer o 65 en los hombres, le vuelva parte de lo que ahorró, entre comillas, para que el Estado no tenga que cargar con la salud pública o con la alimentación o otros elementos de ese ciudadano. Hasta ahí habíamos llegado. Entonces vamos a pasar a una diapositiva cuyo título es Fallas de mercado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de otros tipos de falla de mercado. Entonces, fíjense, hemos hablado de la falla total, que son los bienes públicos puros. Y hemos empezado a hablar de bienes mixtos. ¿De qué bienes mixtos hablamos hasta ahora? De las realidades y de los bienes meritorios o preferentes. Vamos a hablar de otros bienes mixtos. ¿Qué significa mixto? Que a veces el Estado tiene que intervenir y a veces no es necesario que intervenga el Estado. Si ustedes seguían por ese slide cuyo título se llama Fallas de mercado, vamos a ver que otro típico caso de bien mixto es uno que se denomina bienes con congestión. Bienes con congestión. ¿Qué significan estos bienes? Fíjense, se dice que son bienes que nacen parecidos a los bienes privados. ¿Por qué? Porque dice que, nacen parecidos a los bienes públicos y luego se transforman en privados. ¿Por qué se dice que nacen parecidos a los bienes públicos? Porque recuerden que cuando hablábamos de bienes públicos decíamos que agregar un consumidor más generaba un costo marginal cero. Por ejemplo, si nacen 10 personas en la Argentina, ¿qué significa? Que la defensa nacional no se va a incrementar su valor. ¿Por qué? Porque la defensa nacional ya está programada con planes estratégicos de defensa para tantos millones de personas. Nuevas personas no le generan un nuevo valor. Entonces a veces se dice que hay bienes con congestión. Por ejemplo, supónganse un juzgado de la justicia provincial. Se dice que si ese juzgado está preparado para sacar o trabajar o mover o sacar sentencias, además de 100 casos por mes, si yo paso del expediente 82 al 83, no me genera un nuevo costo marginal. ¿Por qué? Porque el juzgado está preparado con jueces, secretarios, computadoras, etcétera, para trabajar cómodamente con 100 casos. Ahora, cuando llega el caso 101, llega el caso 102, llega el caso 140 y el juzgado sigue siendo preparado para 100 casos, se va a decir que el bien se entra a congestionar. Empezó a haber una falla de mercado. ¿Y qué decisión va a tener que tomar el que administra justicia o el Estado? Bueno, la decisión que va a tener que tomar es decidir en qué momento es eficiente incorporar un segundo juzgado. ¿No es cierto? Porque como se dice, si no, ¿cómo se van a administrar las colas, las demoras? Fíjense, por ejemplo, que cuando uno quiere sacar
el certificado de antecedentes penales ahí en Renacer, hay precios. Dice, 70 pesos sale en una semana, 120 pesos 3 días y urgente 300 pesos. O sea, es una forma de segmentar la congestión. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo les pregunto a ustedes ejemplos de bienes con congestión, bueno, un juzgado provincial podría ser el caso de un bien con congestión, o también podría ser una escuela, cuando el aula está para 30 alumnos, de la 21 a la 22 no genera congestión, pero ya cuando hay 200 alumnos en el aula se empiezan a complicar, nadie aprende. O, por ejemplo, también la policía de el de la delegación policial de un municipio, etcétera. O sea, el bien se congestiona. ¿Se acuerdan que yo les dije el martes pasado que hay determinados bienes o servicios que son mixtos por varios motivos? Fíjense, yo les había comentado, pero ahora le agrego uno más. La educación. La educación en determinados momentos es un bien que genera una externalidad positiva. La educación es un bien preferente. Y una escuela también genera congestión. Fíjense entonces ustedes cómo cuando hablamos de bienes mixtos, puedo identificar un bien mixto por varios motivos. Entonces, nos queda claro un bien con congestión. Un bien con congestión significa que el Estado debe solucionar la falla de mercado. ¿Y cómo soluciona la falla de mercado? Decidiendo el momento oportuno de ampliar. Es como decirles, ¿tendrá rentabilidad social duplicar el juzgado en el caso 101? Posiblemente haya que medir los beneficios de costo, pero la respuesta muy posiblemente sea no. Ahora, ¿será socialmente rentable duplicar el juzgado en el caso 199? Y es mucho más seguro que sí. Esa es la decisión que hay que tomar. Bueno, vamos a pasar a otro caso de bienes mixtos y seguimos en la misma diapositiva de fallas de mercado cuando dice monopolios, oligopolios, etc. Fíjense, un monopolio, vayamos a un caso, un monopolio, lo mismo con oligopolio, pero más fácil de entender con monopolio, de por sí es una falla de mercado. O sea, el Estado no debería permitir que haya monopolios en bienes y servicios. O sea, el Estado va a propiciar la competencia perfecta, no va a permitir que una empresa sea monopólica en el sentido de que excluya a las demás, fije precio y se quede con el superbeneficio del monopolista. Sin embargo, hay monopolios que son en realidad monopolios naturales. Por ejemplo, obras sanitarias o aguas mendocinas, por ejemplo. Si yo les digo aguas mendocinas, bueno, hay un monopolio. Evidentemente yo no puedo tomar el servicio de agua y cloaca de otra empresa que no sea aguas mendocinas. O si vivo, por ejemplo, en Capital, la única forma de tener electricidad va a ser EDEMSA, o gas, Ecogas. O sea, partamos de la base de que estamos trabajando en la vida real, en la vida cotidiana, con monopolios. Entonces, ¿en el monopolio hay una falla de mercado? Sí, una falla técnica. No vamos a tener 17 entradas de agua o salidas de cloaca para elegir la empresa. Es una cuestión técnica que hace que tengamos una empresa. Ahora bien, el Estado reconoce que hay una falla de mercado. Y como hay una falla de mercado, tiene que actuar, tiene que ser eficiente, tiene que solucionarla. ¿Y cómo la va a solucionar? Bueno, la va a solucionar de dos formas. O como con Aguas Mendocinas, que es una empresa pública, o sea que el Estado toma para sí ese monopolio y presta el servicio y cobra una tarifa, o deja que empresas privadas presten el servicio, como por ejemplo sería el caso de Ecogas o de DEMSA, y que lo que hace el Estado controla, reglamenta. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Va a estar encima del cuadro tarifario, va a ver que se hagan las inversiones previstas,
va a poner sanciones si hay un corte de luz muy prolongado, si en ese corte de luz volvió rápido la luz y me quemó los artefactos. O sea, no lo deja actuar como un bien privado, como decíamos, los alfajores o los celulares. Reconoce que hay un monopolio y al haber un monopolio, ¿qué es lo que hace el Estado? Regula, controla o provee en el caso de las empresas que toma bajo su ejecución, como por ejemplo Aguas Mendocinas. ¿Me siguen escuchando, chicos? Sí, profe, se escucha bien. Correcto, perfecto, me alegro. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver otro caso de costo decreciente, de bien mixto o falla de mercado. Son los que se llaman costos decrecientes. Se dice que un bien tiene costo decreciente en el sentido de economías de escalas. ¿Qué significa? Que hay una alta inversión inicial y luego los costos de usarlo son cada vez más pequeños. ¿Por qué? En el sentido de que lo que me cuesta hacer es la inversión inicial. Entonces, un ejemplo va a tratar de aclarar esto. Supónganse que en Costa de Araujo Lavalle hay un médico que hace ecografías y ha descubierto que puede comprar un tomógrafo para hacer tomografías, pero resulta ser que tiene un costo elevado, supónganse $80.000, y de la única forma que se justifique hacer esa inversión es si hace 30 tomografías por mes. Si él hace su análisis privado de proyecto, lo trata al tomógrafo como un bien privado, va a descubrir que en su localidad puede hacer solo 10 tomografías por mes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, este proyecto no es rentable porque me va a ser más cara la inversión que cómo voy a recuperarla yo la inversión y desiste de hacerlo. Pero el Estado descubre que aquí hay una falla de mercado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que atender a todas esas personas en sus hospitales, tiene que trasladarlos a Lavalle o eventualmente al Hospital Central. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al Estado? Decirle al médico, mira, yo te subsidio, te ayudo para comprar el equipo, y el Estado descubre que ese aporte de capital que le hace al empresario es un costo mucho menor que las ambulancias, las tomografías o las colas que se puedan formar en el Hospital Central. Entonces, ¿qué descubrió el Estado? Una falla de mercado. ¿Y cómo la soluciona? Con el mecanismo impuesto transferencia, impuesto gasto público. ¿Por qué? Porque gasta ayudándolo al empresario a comprar el equipo. Entonces, se puede decir en este caso que el tomógrafo, o sea, este equipo que tiene una economía de escala, es un bien privado. Sí, es un bien privado, pero bajo algún sentido es un bien mixto, porque el Estado puede solucionar la provisión del servicio de la tomografía a través de un subsidio. Entonces hay una falla, el Estado la soluciona y gastó dinero en solucionar esa falla. Vamos a irnos entonces, chicos, a el último de los casos que vamos a ver juntos de bien mixto, que es el que se llama bienes con beneficios territoriales delimitados. Fíjense la definición que yo les doy que les va a ayudar a entenderlo. Se dice que este tipo de bienes se tratan de un bien público puro, o sea, que cumple todas las características de un bien público puro, pero solo en una zona determinada. Entonces, ¿se acuerdan de los bienes públicos puros? Que cumplía todas las características que nosotros decíamos que no se excluía al que no pagaba, no se revelaban preferencias, etc. Esto lo cumple, pero no en todo el territorio nacional, sino en una parte. Es como si yo les dijera... Sí, señora. Disculpe, ¿puede repetir la definición de los bienes con beneficios territoriales?
Dale, de nuevo, porque a veces yo me di cuenta por la grabación que a veces por el internet o por algo se corta lo que yo digo, entonces me alegro que me avisen para yo poder repetir y que quede bien para ustedes y que quede bien luego en la grabación. Dice que los bienes con beneficios territoriales delimitados son bienes que tienen todas las características de un bien público puro, pero solo en un lugar determinado, en un área determinada y no en todo el territorio nacional. Entonces, si yo les digo, la policía de Maipú tiene las características de un bien público puro, sí, pero solo en Maipú. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo les digo, la defensa nacional es un bien público puro, puro, porque es puro en toda la Argentina. Pero la policía de Maipú es un bien público puro en Maipú, porque no podría suceder que por un delito en Malargüe llamen a la policía de Maipú. O la plaza de San Rafael va a ser para que vayan a visitar a la gente de San Rafael. Posiblemente haya alguien de Alvear de visita en San Rafael y vaya, pero es un bien público puro con beneficio territorial delimitado. Entonces, chicos. Bien, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces fíjense. Una cosa que vamos a ejercitar junto enseguida con un trabajo práctico es que yo les voy a tirar nombres de bienes y ustedes me van a tener que decir si es privado o si es público. Ahora, también pueden llegar a decirme que es mixto. Y si es mixto, me van a tener que decir por qué es mixto. Por eso es muy importante que ustedes tengan bien clara la diferencia entre bien público puro, bien privado, bien mixto y los 6 tipos de bien mixto que hemos visto. Con externalidad, meritorio preferente, con congestión, monopolio, costo decreciente y bienes con beneficio territorial delimitado. Recuerden que estos temas que yo les estoy diciendo que no están en Villegas, los vemos con más atención, no los estoy derivando a leer a ningún lado, sino que con esto que estamos charlando en clase, eventualmente lo que ustedes me consulten tienen que estar súper capacitados para rendir los parciales. Yo siempre digo que hay 2 conjuntos. El conjunto que va a clase, en este caso tiene sus características especiales, y otro lado, un conjunto que es el conjunto de los que promocionan. El conjunto intersección entre los que van a clase y siguen la clase y los que promocionan es grandísimo. Puede quedar a un ladito gente que promocione sin escuchar la clase o también gente que va a clase y no promociona, pero esos pedacitos, esa media luna que queda en los costados son pequeñas. Generalmente el que escucha, pregunta, entiende los temas, es el que le va bien en los parciales y promociona. Bueno, chicos, acabamos de agotar la primera rama de las finanzas públicas, que es la eficiencia o asignación de los recursos. Vayamos a la segunda rama. La segunda rama le pusimos como título equidad. ¿Qué tiene que hacer el Estado más allá de ser eficiente? Tiene otra función el Estado, que es corregir, si fuera necesario, la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza. Yo les doy esta definición. Si yo mirara en un determinado momento la cantidad de población de un país, de una provincia, de los alumnos de finanzas públicas, ¿con qué me voy a encontrar yo si miro Mendoza o si miro los alumnos de finanzas públicas? Voy a decir, bueno, en este grupo de personas, en este grupo de familias, si entre ustedes los vieran no como personas, sino como familias, hay una determinada distribución de la renta. Si lo dividiera en 5 categorías, me encontraría que entre ustedes hay clase media, media alta, media baja, pobres. O sea, la gente tiene una determinada distribución de la renta. ¿De dónde va a venir esa determinada distribución de la renta? Bueno, va a venir
de dos cosas. Primero, de la propiedad y el talento que cada uno tiene, las habilidades que cada uno tiene. La propiedad puede venir por herencias, por ejemplo. Pero por otro lado hay un talento. Cada uno de los seres humanos tiene un talento. Pero fíjense que no basta con tener talento, sino que el mercado tiene que premiar mi talento. ¿Qué significa eso? Siempre uso este ejemplo. Si el padre de una alumna de finanzas públicas es el mejor en América Latina arreglando máquinas de escribir, tiene un talento. Pero el mercado no premia ese talento hoy, porque a nadie le interesa arreglar una máquina de escribir, porque todo el mundo tiene notebook, PC, tablet. ¿Se dan cuenta? O sea, el Estado me da herencias, me da talentos. Entre esas herencias me pueden dar unas hectáreas que valen muchísimo o que valen nada. Entonces, el mercado se encargará de ponerle un valor a mis habilidades, a mis talentos, a mis bienes. Y eso va a determinar que yo sea rico, pobre, media alta, media baja. Bueno, entonces fíjense este juego de palabras. El Estado, el gobernante, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con una distribución de la riqueza y de la renta. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ver una foto, ya vamos a ver enseguida un coeficiente de Gini, una curva de Lorenz, y el día que yo asumo como presidente, ¿con qué me voy a encontrar? Con una sociedad en el cual hay un determinado porcentaje de ricos, de pobres, de muy ricos, etc. Eso es una foto, una realidad en la que el gobierno no influye. Los talentos, el mercado, la ha fijado esa distribución de la renta. Ahora, ¿cuál es la rama segunda que dice Masgrave? La rama de Masgrave dice la redistribución de la renta. O sea, el Estado podría llegar, si tiene un mandato democrático para hacerlo, a redistribuir la renta. Supongamos que la plataforma política del gobierno le ha venido a decir a la sociedad de que la renta está mal distribuida en un país. Y con un amplio margen en las votaciones gana ese gobierno, ese partido político, y se transforma en gobierno. ¿Con qué se va a encontrar? Con esta foto, con esta distribución de la renta. Y supongamos que ya había juzgado que era mala esa distribución de la renta. Ya había juzgado que el porcentaje de pobres era muy alto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Les repito siempre esta palabra, democráticamente, redistribuir el ingreso. Dicho de una palabra muy sencilla, ¿qué es redistribuir el ingreso? Bueno, es trasvasar recursos de los ricos a los pobres. ¿No es cierto? Esa es la redistribución del ingreso. ¿Siempre lo va a tener que hacer? ¿Caprichosamente lo va a tener que hacer? No, lo va a tener que hacer solo cuando las democracias, las mayorías democráticas lo apoyen en esa función. Y ya vamos a ver enseguida qué herramientas tiene para hacerlo. Como les vuelvo a decir siempre, no es mi intención atosigarlos con gráficos. Estamos en la distribución de la renta de la riqueza, la curva de Lorenz de la diapositiva del slide 28. Porque nos hemos perdido en la grabación con la presentación. Estamos en el slide 28. Esa es la famosa curva de Lorenz, que mide en el eje horizontal la población acumulada, los porcentajes de población, y que mide en el eje vertical, esa Y es la renta. Entonces, fíjense, ¿cuál sería la perfecta distribución del ingreso? Bueno, la perfecta distribución del ingreso
con una connotación política y social detrás, sería la diagonal. ¿Qué significa esa diagonal, por ejemplo? Supónganse el punto que dice 50 y 50%. Significaría que el 50% de la población tiene el 50% de la renta. Y si sigo en la diagonal para la derecha, diría que el 80% de la población tiene el 80% de la renta. Y si me voy a la izquierda, podría decir que el 10% de la población tiene el 10% de la renta. ¿Sí? Ahora, la diagonal sería igualdad en la distribución de la renta. Bajo una connotación política y social, yo no le diría óptima, porque alguno de ustedes puede pensar que no es óptima. La vamos a definir como igualdad total, en el sentido de que a medida que crece la población, crece la acumulación de riqueza. Ahora, la curva, esa que pasa por el punto A, ¿qué es? La verdadera distribución de la renta. Y entonces fíjense que mientras esa curva más cerca está de la diagonal, más distribuida está la renta. Y mientras más lejos de la diagonal, peor distinguida, no sé si usar peor, menos distribuida está la renta. O sea que si esa curva pasara cerca de la letra N, o sea, abajo, sería, por ejemplo, como se dice, los Emiratos Árabes. En los Emiratos Árabes se dice que el 90% de la población solamente tiene el 10% de la renta, en tanto que el otro 10% restante, las familias más ricas, tienen el 90% de la renta. Entonces, quiero que se entienda esta idea. Esa curva cerca del vértice inferior derecho es más concentrada la renta en poca gente. Y en la diagonal, perfectamente equilibrados los porcentajes. Muy bien. Supónganse que el gobierno en la campaña dijo que estaba mal distribuida la renta y este país tiene una curva que pasa por A, que es la que sale en la diapositiva 28. Bueno, ¿qué debería hacer el Estado si quiere mejorar la distribución del ingreso? Bueno, cualquier medida que nos lleve hacia la diagonal. Entonces, si el Estado hace una política de distribución de la renta, nos va a acercar a la diagonal. ¿No es cierto? ¿Qué herramientas tiene el Estado para redistribuir el ingreso? Bueno, las herramientas que tiene el Estado para redistribuir el ingreso pueden ser herramientas que van por el lado de la tributación o herramientas que van por el lado del gasto público. Quiero que para esta materia de finanzas públicas me interesa mucho que internalicen el concepto de regresivo, progresivo y proporcional. Vamos a trabajar sobre el concepto de la distribución de la renta en relación a estas tres palabras. Y graben este concepto porque es muy importante. ¿Cuándo se dice que una política del Estado es progresiva en relación a la distribución de la renta? Bueno, una política del Estado es progresiva cuando beneficia más a los pobres que a los ricos. Una política es proporcional cuando beneficia en la misma proporción a los ricos que a los pobres. Y una política es regresiva cuando beneficia más a los ricos que a los pobres. Podría decirse que una política tributaria regresiva perjudica a los pobres y que una política tributaria progresiva
beneficia a los pobres. Bueno, muy bien. Vayamos a intentar dar ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, ya lo van a estudiar ustedes con mucho detenimiento en esta materia. Ya van a ver hasta unidades específicas de impuestos a la renta, al consumo, al patrimonio, y lo van a aprender hasta el final del cuatrimestre, pero ahora vamos a usar muy genéricamente los ejemplos hasta que vean ustedes estos temas con el profesor Nassif. Pero, por ejemplo, en Argentina existe lo que se llama el impuesto a la renta o el impuesto a las sociedades, y el impuesto a las sociedades, el impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, ¿no es cierto? ¿Cómo es el impuesto a la renta de las personas humanas? Bueno, el impuesto a la renta de las personas humanas tiene una alícuota progresiva. ¿Qué significa? Que existe un mínimo no imponible. Y digamos que los solteros que no tienen hijos y tienen una renta de hasta tanto por mes o por año, no pagan impuestos. Cuando empiezan a ganar más, empiezan a pagar alícuotas, qué sé yo, que vayan, no sé si empiezan en el 9, 11, 13, ¿sí? Hasta llegar al 35%. O sea, mientras más gano, más pago. No es que pago más porque tengo una mayor cantidad de recursos. Pago más porque las alícuotas son más altas. ¿Se dan cuenta? O, por ejemplo, el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario, si mi casa vale 100 pesos y la de otro vecino vale 500, el vecino que tiene una casa de 500 no paga 5 veces más, sino que paga más que 5 veces. ¿Por qué? Porque no solo sube el valor imponible del valor del bien, sino que suben las alícuotas. Quiero que les quede claro esto. O sea, el Estado puede usar la tributación ¿para qué? Para redistribuir el ingreso. ¿Se acuerdan que yo les dije que redistribuir el ingreso era trasvasar recursos de ricos a pobres? O sea, gravar más a los ricos proporcionalmente que a los pobres. Entonces, si la alícuota del impuesto a la renta de las personas humanas crece más que proporcionalmente, estoy tratando de gravar más mientras más rico soy. También dice que si el impuesto inmobiliario crecen las alícuotas mientras más alto es el valor del inmueble, también estoy gravando más que proporcionalmente a las casas y por lo tanto a los contribuyentes dueños de esas casas. Ahora, ¿cuándo una política tributaria es proporcional? Les vuelvo a insistir en una cosa, en el sentido de que a veces, esto a veces lo evaluamos en los exámenes. Fíjense, yo ya les expliqué lo que es progresivo, proporcional y regresivo. ¿Y ahora qué les estoy explicando? Que el Estado tiene instrumentos para ejercer sus políticas redistributivas del ingreso. Uno es por el lado de la tributación, o sea, por el lado de los impuestos, tasas y contribuciones, y otro por el lado del gasto. Por eso, todos los ejemplos que yo estoy usando en la parte de arriba del slide 29 son de impuestos. No confundan impuesto con gasto. Entonces, un ejemplo de tributación progresiva sería el impuesto a la renta de las personas humanas. Después se dice un impuesto proporcional. Bueno, en principio, si yo dijera que todas las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, tienen una alícuota pareja del 35%, ganen mucho, ganen poco, tengan un buen año, un mal año, entramos a ver una alícuota más relacionada con lo proporcional. También uno se tentaría a pensar que los impuestos, el IVA, por ejemplo, que tiene una alícuota del 21%, parecería un impuesto proporcional, pero no lo vamos a dejar el ejemplo del IVA. ¿Por qué?
porque lo vamos a usar en la última clasificación, que es la de política regresiva. Fíjense este concepto. Lo recordarán de microeconomía, pero lo vamos a repasar. Fíjense, ustedes se recuerdan lo que es la propensión marginal a consumir. Bueno, la propensión marginal a consumir es el porcentaje del ingreso que consumo y el resto lo ahorro. ¿Qué significa esto? Que si la propensión marginal a consumir es 0,8, significa que de cada peso que gana el individuo, consume 80 centavos y ahorra 20 centavos. ¿Está claro? Esa es la propensión marginal a consumir. Si la propensión marginal a consumir fuera 0,6, es 60 y 40, etc. Bueno, les voy a repetir un concepto muy tradicional de las finanzas públicas. ¿Qué se dice? Se dice que la propensión marginal a consumir de los pobres es mucho mayor que la propensión marginal a consumir de los ricos. A ver si lo razonamos juntos. Un jubilado que gana 18,000 pesos por mes y no tiene otras fuentes de ingreso, parecería claro que su propensión marginal a consumir es el 100%, o sea, 1. ¿Qué significa? Que se gasta entre remedios, alimentos, gas, luz, los 18,000 pesos. En tanto que un tipo que gana 1.800.000 pesos, su propensión marginal a consumir va a ser bastante menor. ¿Por qué? Porque va a ahorrar un alto porcentaje. No creo que... ¿Cómo? No necesita tanto tampoco para vivir, 1.800. Por eso, entonces ponele que gaste 180 lucas, el otro 90% lo va a ahorrar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Repetimos el concepto. La propensión marginal a consumir de los pobres es mucho mayor que la propensión marginal a consumir de los ricos. Ahora, los impuestos al consumo, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Un impuesto al consumo va a perjudicar mucho más a un pobre que a un rico. Porque fíjense, si el IVA es el 21%, ese jubilado va a estar grabado en el impuesto al consumo con el 21% de lo que gana. En cambio, el rico, que gasta solamente el 10% de su ingreso, va a estar grabado el 21% solamente en el 10% de su ingreso. Es como que entonces el impuesto al consumo al pobre lo afecta en el 21% y al rico en el 2,1%. Entonces, claramente, los impuestos al consumo son regresivos, o sea que le impactan mucho más al pobre que al rico. O sea, que si yo tengo una estructura tributaria basada en el impuesto al consumo, voy a tener un sistema tributario regresivo. Y yo les pregunto a ustedes, el sistema tributario argentino, ¿cuál es la manifestación de la riqueza que más grava? O sea, ¿en dónde se apoya más que nada la recaudación del sistema tributario argentino? ¿En qué impuestos? ¿Alguno sabe? En el IVA, profe. En el IVA, perfecto. Entonces, fíjense, el impuesto argentino que más recauda es el IVA. Si le sumamos la recaudación de los impuestos internos, que también son impuestos al consumo, llegamos a la conclusión de que la política tributaria argentina se apoya en el consumo, que es un impuesto regresivo. O sea que va en contra de la redistribución del ingreso, porque perjudica más a los pobres que a los ricos. Y ahora otra mala noticia. ¿Cuál es el principal impuesto provincial en todas las provincias, pero también en Mendoza? ¿Alguno sabe cuál es el impuesto que más recauda en Mendoza? Ingresos.
ingresos brutos, excelente, chicos. ¿Qué quiere decir? Que el impuesto que más recauda en Mendoza, el 55-58% de la recaudación de Mendoza, también es un impuesto de consumo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un sistema tributario muy apoyado en el consumo a nivel nacional y provincial. O sea que desde ese punto de vista estamos en manos de una política tributaria regresiva. A veces hay amortiguantes, como por ejemplo que la leche pague menos IVA, etcétera, pero el sistema es regresivo. Bueno, espero que les haya quedado claro esto. Nos vamos al gasto público. En principio parecería más fácil encontrar ejemplos. Ya vamos a ver que al último se nos va a complicar. Ahora, veamos una política de gasto público progresivo. A ver, chicos, ¿bajo qué gasto público típico sería uno que es progresivo? O sea, que favorece... Patente del automotor puede ser. No, espérate que estamos en gasto público y vos me estás hablando de tributación. Eso es lo que yo les decía antes, que es una cosa que complican los parciales. Cuando yo hablé arriba de tributación, ya les di ejemplos. Ahora, o sea, que el Estado en tributación puede mejorar la distribución del ingreso con los impuestos. Ahora, olvidémonos de la tributación y vayamos al gasto público. Y pensemos en un gasto público progresivo. ¿Qué significa? Que beneficia más a los pobres que a los ricos. ¿Qué caso típico tenemos? Los subsidios. Asignación universal. La asignación universal por hijo, exactamente, o la copa de leche como complemento nutricional en las escuelas urbanos marginales, por ejemplo. Correcto. Yo usaría como gran ejemplo, alguien dijo hay subsidios, está bien, los subsidios en general, pero en particular, yo diría que un típico ejemplo de política de gasto público progresiva es la asignación universal por hijo. Veamos una política proporcional, o sea que beneficia por igual a ricos y a pobres. Acuérdense que en la clase anterior se acuerdan que hablábamos de la medicina preventiva. O sea, si yo hago una campaña para que la gente se contamine menos de HIV o que la gente se fume menos para no tener problemas de pulmón, etcétera, es una política proporcional, beneficia a ricos y pobres. Si yo voy por la calle caminando y veo un cartel que dice que fumar es perjudicial para la salud, puedo ser mega millonario o puedo ser pobre, me va a beneficiar igual. Fíjense cómo se nos complicaría elegir un ejemplo de política de gasto público regresiva. O sea, un gasto público que beneficie más a los ricos que a los pobres. A tal punto que en el libro de Stiglitz no encuentra ejemplos reales y coloca un ejemplo teórico. Dice, es como si el Estado no diera más las copas de leche en las escuelas y usara ese dinero para parquizar las canchas de golf. Como diciendo, un bien que consumen más los ricos que los pobres. Y me costaba encontrar ejemplos, hasta que un alumno, fíjense, no en ciencia económica, sino en derecho, me dijo un ejemplo en clase que me pareció bastante inteligente. Me dijo, profesor, ¿se acuerdan el año 2014 cuando había un total cepo cambiario y no se podían comprar dólares? Me dijo, y si usted iba a viajar al exterior, el dólar costaba 18 pesos en el blue y en el oficial costaba 10 pesos. Y si usted demostraba que iba a viajar al exterior, lo que la medida no estaba mal, porque era anticonstitucional, no dejarme viajar al exterior, usted podía comprar dólares a 10. Entonces el Estado perdía la diferencia, porque en realidad el dólar en el mercado costaba 18 y se lo vendía a usted a 10. ¿Pero a quién se lo vendía? Bueno, se lo vendía al que iba a viajar al exterior. Y yo, salvo casos de salud y demás, en general, el que iba a viajar al exterior iba a ser el que tenía ingresos más altos. Entonces era como pensar que era una política de gasto público dirigida más hacia los más ricos. Pero si ustedes no quieren acordarse de ese ejemplo en particular, piensen en el ejemplo de Musgrave, de Stiglitz, que dice parquizar las canchas de golf.
Chicos, un segundito, voy a ir a buscar la ley impositiva de Mendoza porque les quiero usar unos ejemplos enseguida de ingresos brutos. Bueno. Bueno, jóvenes, aquí estamos de vuelta. Entonces, sí, señorita. Una duda, de gasto público, no me acuerdo si dio ejemplo de política proporcional. Sí, el ejemplo de gasto público de política proporcional sería, por ejemplo, gastar en salud en una campaña preventiva de los problemas que trae el tabaco. Entonces, ¿por qué es proporcional? Porque si yo pongo un cartel en la vía pública que dice fumar es perjudicial para la salud, es proporcional porque ricos y pobres se benefician con ese cartel. ¿Está claro? Profe, Sí. Sí, señor. y ahí, por ejemplo, el hacer una ruta también sería proporcional. Sí, O bien, marcar una pero calle, claro, digamos, ya vamos a ver otras ramas de la ruta como el crecimiento y todo, pero tendrías la sutileza de pensar de que no sabes si los ricos o los pobres se van a trasladar más. Es como decir, si los ricos tienen más auto, qué sé yo, ya es más sutil, pero es cierto que hacer una ruta parecería más proporcional que otra cosa. Ajá. claro, Hacer un una parque, plaza. muy bien, correcto, una plaza, un parque, sería más proporcional. Hacer un hospital sería más progresivo, porque digamos que la gente que iría al hospital es la que no tiene obra social. O no tiene una prepaga. Muy bien los razonamientos que van haciendo, porque de esos son los que vamos a discutir en los casos. ¿Eh? Bueno, chicos, no quiero demorarme demasiado. Me entusiasmo con los temas y se nos va la clase. Bueno, ya saben ustedes, ya son expertos en la parte económica de las finanzas públicas y saben que hay dos ramas. Asignación de los recursos, eficiencia y redistribución del ingreso o equidad. Vayamos a la tercera rama. La tercera rama se llama estabilidad. ¿Qué significa estabilidad? Fíjense cómo se los quiero decir. Si estuviera en clase les haría un grafiquito, pero como estamos charlando se los voy a decir de esta manera. Estoy en la diapositiva, en el slide 30. El Estado tiene que crecer, la economía tiene que crecer, no el Estado. El Estado tiene que asegurarnos que la economía crezca. O sea, que si yo partiera en un eje horizontal del tiempo, un buen Estado debería tener un PBI per cápita creciente. Ahora, ese PBI per cápita creciente, si ustedes se lo imaginaron como una línea recta, podría decirse que esa línea recta es el PBI deseado, o sea, que crezca constantemente y ordenadamente por una línea recta el PBI. Si el PBI per cápita fuera creciendo en esa línea recta, ¿qué significaría? Que va a ir usando siempre el pleno empleo de los factores productivos. ¿Sí? O sea que no hay desocupación en economía ni tampoco sobreexplotación de los recursos. Pero ¿qué es lo que se dice? Que en realidad eso que nosotros tanto queremos no es tan así, sino que el PBI puede crecer, pero no en la línea recta, sino por derriba o por abajo. Entonces, si el PBI va por arriba de la línea recta, ¿qué está queriendo decir? Está queriendo decir que estamos con una utilización de los factores productivos, tierra, trabajo y capital, más allá de los que hay disponibles en la economía. O sea, que la economía se ha recalentado, y si se ha recalentado hay inflación. Es como decirles, si yo quiero crecer más rápido de lo que puedo con los factores productivos y quiero usar más trabajadores de los trabajadores que hay,
Bueno, voy a tratar de robarme trabajadores de otras empresas. ¿Y cuál es la única forma de robarlos? Bueno, dándole más sueldo. Y si le doy más sueldo, voy a trasladar esos costos a mis productos y voy a vender más caro. Entonces voy a entrar en una espiral salario-precio. Entonces el Estado no tiene que permitir que eso pase, tiene que tomar medidas para que eso no pase. Pero ¿qué puede suceder también? Que el PBI esté por debajo del nivel de pleno empleo. De esa curva imaginaria recta que ustedes pensaron recién, vamos a suponer que el PBI está por abajo. ¿Qué significa? Que hay factores económicos desocupados. ¿Qué significa? Que hay trabajadores, tierras, empresas con capacidad ociosa. ¿Qué quiere decir? Que hay desocupación, que hay desempleo, que hay paro, como dicen los españoles. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Levantar el ingreso. Entonces, fíjense, ¿cuál es la tercera rama de las finanzas públicas? La estabilidad. ¿Y qué es la estabilidad? Hacer que los ciclos sean más moderados. ¿Qué significa? Tomar medidas si la economía se recalentó y estamos por sobre el nivel de pleno empleo, pero también tomar medidas si la economía se enfrió de más, estamos por debajo del nivel de pleno empleo y hay desocupación, paro, etc. En la diapositiva 31 vamos a hablar, por último, de la última rama de las finanzas públicas, la cuarta rama de las finanzas públicas, que es el crecimiento. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado tiene que ofrecerle a la población una cuarta función, una cuarta cosa, que es crecer. ¿Y qué significa crecer? Significa apoyar el aumento de la oferta agregada, o sea, apoyar a que haya cada vez más bienes y servicios en el país. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Atrayendo inversiones, dándole crédito a las empresas, creando rutas, aeropuertos, puertos, creando parques industriales. Fíjense en el slide 31, dice que en un determinado momento hay una demanda agregada, o sea, la demanda de toda la economía, con una oferta agregada que están en equilibrio en el nivel de precio P sub 0, con un nivel de ingreso I sub 0. Ese I sub 0 sería el PBI oferta, o sea, la cantidad de bienes y servicios que tiene el país. Supongamos que el Estado quiere redistribuir el ingreso y le sube el sueldo a los jubilados, a los empleados públicos, da asignación universal por hijo y sube la demanda, hace que la gente tenga mayor poder adquisitivo. Y la demanda se va a la demanda agregada prima. Muy bien, pero si la oferta sigue como oferta A, o sea que la cantidad de bienes y servicios son los mismos, lo único que va a pasar es que van a subir los precios, pero la gente no va a poder gozar de más bienes y servicios. ¿Qué es lo que significa? No está mal que el Estado trate de subir la demanda agregada y le suba el ingreso a la gente, pero es un esfuerzo perdido si no ayuda a que suba la oferta agregada. O sea, que las empresas produzcan más, o sea, que nos vayamos a la oferta agregada prima. Porque si nos hemos ido a la oferta agregada prima, los precios siguen igual, pero la gente en vez de consumir Y0, consume Y1. ¿Se dan cuenta? Entonces, es fundamental el slide 32. ¿Por qué es fundamental el slide 32? Porque nos da la posibilidad de ver un resumen de todo lo que hemos visto en estas horas de clase que llevamos juntos. Fíjense, a la izquierda, ¿qué es lo que tengo? Las ramas, las actividades del Estado, la eficiencia, la equidad, la estabilidad y el crecimiento. ¿Y qué tengo a la derecha? Los instrumentos. O sea, ¿cómo puedo ejecutar esas ramas? Entonces, fíjense, asignación de los recursos, eficiencia. Veamos un ejemplo, bien público puro.
¿Cómo soluciono el problema del bien público puro? Y bueno, si ese bien público puro es la defensa nacional, lo soluciono comprando un submarino, un cañón. ¿Y de dónde saco la plata para comprar ese cañón? Y coloco un impuesto. O sea que, ¿cómo soluciono la rama de la asignación de los recursos? Con un procedimiento impuesto-gasto o impuesto-transferencia, por ejemplo, transfiriendo a los organismos que hacen vacunas. Redistribución del ingreso. ¿Cómo soluciono el problema de la redistribución del ingreso? ¿Cómo mejoro la equidad? Bueno, con impuesto-gasto, asignación universal por hijo, colocando un impuesto a la ganancia y transfiriendo a organismos, con impuestos progresivos, como el impuesto progresivo a las ganancias o a los inmuebles, o con impuesto a los bienes de lujo, como se llaman los impuestos internos a bienes que se supone que consumen los ricos, como por ejemplo impuesto a las pieles, joyas, yates, etc. ¿Cómo soluciono el problema de la estabilidad? Bueno, supónganse estabilidad. Supónganse que en determinado momento estamos en desocupación, estamos en paro, o sea que estamos en un país donde no se utilizan los factores productivos. ¿Qué podría hacer yo? Y aumentar el gasto público. ¿Para qué? Para que reactivar la economía, la gente se ponga a hacer obras públicas, hay más empleo, más cemento se va a usar, etc. Entonces, una forma de solucionar la estabilidad sería con gasto público, pero también yo podría solucionar la estabilidad con un impuesto. O sea, si yo veo que la economía está muy recalentada y inflación, bueno, le coloco un impuesto al consumo para que la gente tenga menor capacidad, o sean los precios más altos, se consuman menos bienes y se acabe el problema de la inflación. ¿Cómo soluciono el crecimiento? Bueno, el crecimiento también se soluciona con el esquema impuesto-gasto público. Por ejemplo, ¿cómo logro que crezca un país? Y haciendo parques industriales para que más empresas contraten más gente, más infraestructura, produzcan más bienes. Y bueno, ¿cómo hago el parque industrial? Y con gasto público, porque tengo que ponerle infraestructura a ese parque, ponerle gas, agua, acceso, cemento, etc. ¿Y dónde saco esa plata? De los impuestos. Entonces, fíjense, muchachos y muchachas, lo que está pasando acá. Yo tengo 4 objetivos, pero tengo los mismos instrumentos. ¿No es cierto? Entonces es como dice el profesor Masgrave, o como dice la teoría de las políticas económicas. Si yo tengo los mismos instrumentos para solucionar muchos objetivos, necesariamente esos objetivos están en conflicto. O sea que la eficiencia, la equidad, la estabilidad y el crecimiento es necesario tratar de solucionarlos, pero van a entrar en conflicto. Por otro lado, yo les digo, chicos, lo siguiente. Si yo tuviera un remedio, un solo remedio, las consecuencias en los objetivos van a ser diferentes. Por ejemplo, yo digo, muy bien, me tomo un remedio para solucionar un tema de una inflamación que tengo, tal vez me solucione la inflamación, pero me produzca gastritis. ¿Se dan cuenta? O sea, lo ideal sería que cada objetivo tuviera su instrumento. Si no es así, los instrumentos generan que al ser únicos, los conflictos entre los objetivos. Veamos algunos de esos conflictos. Se dice que la eficiencia está en conflicto con la equidad. Fíjense el slide 33. La eficiencia en conflicto con la equidad. Supónganse que hubiera una empresa pública de agua, como por ejemplo Aguas Mendocinas. ¿Cuándo yo sería eficiente?
Bueno, sería eficiente si yo cobrara la tarifa costo marginal de corto plazo, o sea, si cobrara la tarifa que cubriera los costos y la empresa fuera tan eficiente como una empresa privada. Ahora, me va a venir a decir el gobernador, mire, usted está cobrando la tarifa y los primeros 3 metros cúbicos que necesita una familia para no morirse de sed, no los puede pagar. Entonces, ¿qué me va a decir el gobernador? Bueno, a los muy pobres no le cobren la tarifa. Entonces, fíjense, empiezo a ceder eficiencia en pos de la equidad, porque la equidad y la eficiencia están en un versus, están enfrentadas. La eficiencia está enfrentada con la estabilidad también. Y vayamos a un ejemplo demasiado grosero. Supónganse que estoy con problemas de estabilidad, ando mal de estabilidad. ¿Por qué? Porque estoy en desocupación y quiero mejorar la estabilidad y para ello voy a subir el gasto público. Y entonces quiero subir el presupuesto en defensa. Pero en ese momento no tengo ningún conflicto con ningún otro país. Entonces no es eficiente subir el gasto en defensa. Estabilidad está enfrentada con la redistribución del ingreso. Fíjense, yo podría decir que el país tiene inflación, muy alta la inflación. Entonces, para que se consuma menos bienes reales y servicios reales, voy a colocar un impuesto. ¿Para qué? Para lograr estabilidad. ¿Para qué? Para que se desacelere la economía, se enfríe. Entonces voy a colocar un impuesto al consumo para que la gente consuma menos y se restablezca la estabilidad. Bueno, pero ya dijimos que colocar un impuesto al consumo era contra la distribución del ingreso, porque la propensión marginal a consumir de los ricos es menor que la de los pobres. O sea, que yo mejoro la estabilidad colocando un impuesto, pero empeoro la redistribución del ingreso. El crecimiento también está en conflicto con la redistribución del ingreso. Fíjense, supónganse que yo quiero mejorar el crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos con problemas de inversión. Entonces las empresas electrointensivas, o sea, las empresas que tienen un alto consumo de energía, se han dado cuenta que se van a ir a Brasil porque allá les cobran la energía más barata. Entonces yo para retenerlas, les digo, no, miren, les voy a bajar la tarifa. Bueno, pero si les bajo las tarifas a las empresas electrointensivas y no quiero que quiebre la empresa de electricidad, le voy a tener que subir las tarifas a las familias. Y si le subo las tarifas a la familia, también le voy a subir a los pobres. Y si le subo a los pobres, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, estoy perjudicando la redistribución del ingreso. Hay muchos ejemplos, chicos, muchos ejemplos, pero centrémonos en esto. Sí, señorita. Dígame. ¿Puede volver a explicar el de crecimiento y equidad? Costó muchísimo. Bueno, El crecimiento y equidad. Dale, crecimiento y equidad. Bueno, crecimiento y equidad. Si yo quiero beneficiar el crecimiento, es posible que intente beneficiar a empresas electrointensivas, porque las empresas electrointensivas se pueden decir, me voy a Brasil, porque en Brasil las tarifas son más bajas. Entonces, como yo digo, le bajo la tarifa a las electrointensivas y no quiero que quiebren las empresas de electricidad, le voy a tener que subir las tarifas a la familia, la domiciliaria, la energía domiciliaria. Y entonces le voy a terminar subiendo a los pobres también. Entonces voy a perjudicar a los pobres. O sea, para mejorar el crecimiento, perjudiqué la equidad. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? Me interesa mucho que vean la gravedad del problema. Porque entonces, si ustedes son gobierno, se van a encontrar que tienen que hacer 4 cosas, pero si hacen una cosa, perjudican a las demás. ¿Qué debería hacer un gobierno? ¿Qué debería hacer un gobierno? Bueno, el gobierno, ¿qué debería hacer? Elegir una cosa y tratar de atacar las demás lo menos posible, sabiendo que las ataca. No quiero meterme en temas políticos, no lo tomen como algo político, pero vamos a intentar elegir un ejemplo. Por ejemplo, a ver si ustedes me ayudan. Vamos a volver a la diapositiva 32.
Eran muy jóvenes ustedes, recién nacían, pero a ver si alguno piensa en la década del 90, cuando estaba el presidente Carlos, en el 90, ¿cuál de las 4 ramas de las finanzas públicas se priorizó? Eficiencia. Otra. Estabilidad. La estabilidad, correcto. Ustedes no eran muy jóvenes, pero pregúntenle a sus padres, un peso, un dólar. La ley de convertibilidad. Podía cambiar cualquier cosa, menos el precio del dólar. El dólar costaba un peso. Eso no se tocaba. O sea que la prioridad era la estabilidad. ¿Qué pasó al final? Se complicó todo. ¿Por qué? Porque como el dólar era tan barato, la gente se empezó a ir a gastar los dólares al exterior. Los argentinos por el mundo éramos ricos. Por otro lado, el dólar era barato, entonces, ¿qué hizo la gente? Los empresarios empezaron a importar juguetes, chocolates, maquinaria, textiles. O sea, la industria textil de chocolate argentino empezó a quebrar. ¿Por qué? Porque se traía todo importado a un dólar barato. O sea, por priorizar la estabilidad, se perjudicó el crecimiento, y ni hablar de la desocupación que generó eso. Entonces, se llegó a una desocupación del 50 y tantos %, pobreza, redistribución del ingreso. ¿Se dan cuenta? O sea, se priorizó la estabilidad y se perjudicaron otras ramas. A ver, jóvenes, intentan decirme, les recuerdo que siempre bajo conceptos teóricos y no políticos, vamos a tratar de identificar qué rama se relacionó con la presidencia de Néstor Kirchner. La eficiencia. ¿Qué pasaba en esa época? Si miramos los índices macroeconómicos, lo que se priorizó fue el crecimiento. Se crecía a tasas chinas, se decía, se crecía al 12, al 14% anual. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Por ejemplo, cuando el dólar fue barato, las empresas se equiparon, tuvieron mucha infraestructura con capacidad ociosa. Una vez que la economía se empezó a estabilizar, el dólar se fue alto, las empresas empezaron a exportar, empezó a utilizarse la capacidad ociosa y por lo tanto se produjo un boom de crecimiento. Y si tuvieran que preguntarle por el último gobierno de Cristina, de 2011 al 2015, ¿qué se priorizó? La equidad. La equidad. O sea, que el centro estaba en la redistribución del ingreso, políticas intensivas en la redistribución del gasto público, intentar no subir tarifas. ¿Se dan cuenta? O sea, que un gobierno tiene casi como un sello de decir, vamos por este lado y por ese lado se intenta arrancar. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, Sí. vayamos avanzando. Yo me preocupa porque vamos lento para lo que nos falta. Yo quería terminar con la unidad, así que vamos a avanzar un poco más rápido. Entonces dijimos que el Estado tiene que intervenir, en los bienes privados no intervienen en los bienes mixtos y públicos, pero un concepto que yo les quiero dejar a ustedes que es diferente, lo que significa provisión de producción. El Estado está obligado a proveer, no a producir. O sea, el Estado está obligado a proveer salud, educación, pero no necesariamente a veces lo produce. Es como si yo le dijera, una municipalidad tiene que proveernos recolección de residuos y es obligación de la municipalidad proveernos recolección de residuos. Pero podría contratar una empresa privada que produzca. O sea, que los camiones y los choferes sean de una empresa privada. Lo que no le quita a que el Estado sea quien tiene que producir. Chicos y chicas, hemos vuelto a la diapositiva 35. ¿Y qué significa cuando yo le digo hemos vuelto? Es que vamos a ir un poco más rápido
porque hemos vuelto a Villegas, ¿sí? Y cuando volvemos a Villegas, mi intervención va a ser más pequeña. No porque no sean importantes los temas en absoluto, son sumamente importantes, sino para que yo les voy a repetir a ustedes lo que van a leer en Villegas. ¿Sí? O sea, que a partir de la diapositiva 35 somos Villegas intensivos. ¿Cuáles son las dos caras de la actividad financiera del Estado? Los gastos públicos y los recursos públicos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de gasto público, dice que son necesarios para movilizar las funciones y servicios públicos y para que estos sigan siendo ejecutados ininterrumpidamente, el gobierno debe inevitablemente desprenderse de dinero, o sea que debe realizar erogaciones que se denominan gasto público, ¿no es cierto? O sea que la actividad financiera del Estado significa una cara, que el Estado tiene dinero y lo usa, ¿para qué? Para comprar bienes y servicios, ¿para qué? Para satisfacer necesidades. ¿Qué necesidades? Y las que surgen de la red de las finanzas públicas, de las ramas. Por ejemplo, un cañón para solucionar la eficiencia, una vacuna para solucionar un bien mixto, o pagar una copa de leche, o etcétera, para todas las ramas. Luego se habla de los recursos públicos, que son los que obtiene el Estado. Me voy a detener muy poco porque el jueves vamos a ver una unidad especial de recursos públicos. Dice, el principal recurso público que tiene el Estado son los tributos, más del 90-95%, o sea, que el Estado se financia con recursos que saca del patrimonio de los particulares, impuestos, tasas y contribuciones. Ya lo vamos a ver en detalle, pero también está el crédito público o el endeudamiento, la emisión monetaria, la privatización de empresas públicas, explotación, arrendamiento o venta de propiedades muebles e inmuebles, ganancias de las acciones en empresas públicas o en empresas privadas, y lo obtenido del monopolio, por ejemplo, el monopolio del juego. Esto sí me interesa verlo en detalle, lo que se llama la actividad financiera del Estado. Fíjense, es muy importante lo que vamos a ver en este momento, porque esto nos va a llevar de la mano a cosas que hemos hablado recién. Por eso fui a buscar recién la ley impositiva de Mendoza. Fíjense lo que dice. La actividad financiera del Estado es el conjunto de operaciones del Estado que tienen por objeto tanto la obtención de recursos como la realización de los gastos públicos necesarios para movilizar las funciones y servicios públicos que satisfacen las necesidades de la comunidad. Lo que me interesa que les quede claro, es que el Estado tiene una finalidad fiscal y una finalidad extrafiscal. Digamos que antes de leerles lo que dice ahí, es como si yo les dijera en mis propias palabras lo siguiente. Finalidad fiscal. Cuando el Estado actúa con finalidad fiscal, ¿qué es lo que quiere? Recaudar, quiere plata. Ya después veremos cómo la usa. Ahora, cuando el Estado tiene una finalidad extrafiscal, ¿qué intenta hacer? Medidas, efectos, lograr cosas en la comunidad. Entonces, fíjense, la palabra que utiliza Villegas, dice, la finalidad fiscal es la obtención del ingreso en su instrumentalidad. O sea, la razón de ser, por ejemplo, de los tributos, recaudar. Pero recaudar no es un fin en sí mismo para el Estado, sino que recaudar es el instrumento que necesita para satisfacer necesidades públicas. O sea, recaudar es tener ingresos para comprar los bienes y servicios que demandan las 4 ramas de las finanzas públicas. Pero entonces fíjense, cuando yo le digo finalidad fiscal, es recaudar. Ahora, cuando hablamos de finalidad extrafiscal, es que el Estado, agrego yo esto, más allá de querer recaudar, busca otra cosa. Por ejemplo, busca medidas disuasivas
alentadoras o redistribuidoras del ingreso. Fíjense cuando dice, el Estado busca medidas disuasivas. Veamos este ejemplo típico. El Estado grava fuertemente el tabaco. Muy bien. Está disuadiendo al consumidor a fumar. Ahora, no seamos ingenuos, también quiere recaudar. O sea, no se aleja de lo fiscal, no se aleja de la necesidad de recaudar, pero está buscando otra cosa, está buscando disuadir, está buscando que la gente no fume. Si el Estado le coloca un importante impuesto al comercio exterior a los exportadores, puede estar queriendo recaudar, pero ¿qué está pretendiendo también, por ejemplo? Que exporten menos. ¿Para qué? Para que se beneficien los consumidores internos. Si la carne valiera $300 el kilo, es muy difícil que dejaran carne para el consumo interno, la intentarían exportar. Entonces, si el mercado internacional le paga un muy buen precio por la carne, bueno, el Estado le pone impuesto al comercio exterior para que nos quede algo para consumir acá. Igual al importador, ¿no es cierto? Si yo digo, si importar textiles es muy barato, nadie va a producir acá. Entonces el gobierno coloca allí un impuesto al comercio exterior para que se recaude menos, para que se recaude más, pero que se importe menos. Eso les quiero decir. Fíjense qué gráfica es la ley de ingresos brutos en Mendoza, que por ejemplo, yo podría decir que la alícuota general en Mendoza es el 3% en general, salvo excepciones. Y les voy a decir algunas excepciones. Por ejemplo, dice, explotación de máquinas tragamonedas, 20%. Fabricación de pirotecnia, 6%. Venta de tabaco, 5%. ¿Se dan cuenta? Saunas y casas de masaje, 15%. Exhibición de películas condicionadas, 15%. Fíjense lo que dice. Alojamientos, 1,5%. O sea, hoteles, alojamientos, 1,5%. O sea, que potenció el turismo. Le estoy cobrando la mitad del turismo. Pero después dice, servicio prestado en alojamiento por hora, 5%. ¿Se dan cuenta cómo hasta moralidad implica medidas disuasivas? Y también existen las medidas alentadoras. Existen medidas alentadoras, o sea, que nos inducen a consumir. Por ejemplo, que entrada al cine tenga un IVA menor o los libros un IVA menor. Fíjense, ingresos brutos Mendoza. ¿Se acuerdan que yo les dije recién que la alícuota era el 3% en general? Fíjense la actividad, bibliotecas, museos y zoológicos. 0,10%. 0,10%. ¿Se dan cuenta? Entonces, la política tributaria, chicos, es muy importante. Me gusta charlarlo con ustedes en clase, poner ejemplos, pero es muy importante la política tributaria. Por ejemplo, fíjense, ¿cuántos de ustedes, cuántos de los que están escuchando ahora, siempre levantan la mano los chicos en clase, cuando han ido a la escuela primaria y han hecho una rifa, la maestra, la máxima autoridad para mi edad de pequeño, lo que implica todo lo bien, el saber, el respeto, el conocimiento, me ha dicho, bueno, vayan a vender por su barrio estos números de rifa. Bien, señorita, ¿cuánto cuestan? 10 pesos, pero acá, no, pero acá en el boleto, en el bono, que usted me dice que venda por el barrio, dice 10 flores, o 10 nubes, o 10 soles. Y la maestra, máxima autoridad del niño, le dice, no, esto es para no pagar impuestos. Entonces, fíjense la cultura tributaria, la inducción hacia la evasión que podemos tener con mentes frágiles de 10 años de la persona que me está diciendo que eluda un impuesto, que no pague un impuesto. A mí me ha pasado estar en misa y que el cura dice, el bono son 100 Padre Nuestro.
El cura está diciendo, ahora, entonces, no te digo que esté mal no pagar impuestos para un bono de la iglesia, lo que está mal es que haya un impuesto a las rifas benéficas, ¿se dan cuenta? O sea, la política tributaria tiene múltiples efectos más allá de cualquier política instrumental de recaudar. Bueno, por último dice que me siento muy entristecido por la pandemia, muchísimo, pero mucho más por no poder compartir con ustedes debates en clase que son tan interesantes. Bueno, y por último, redistribución del ingreso. Bueno, políticas redistributivas del ingreso, ya hemos dicho, tasas progresivas tratan de redistribuir el ingreso, etc. ¿Quién es el sujeto activo de la actividad financiera? Bueno, el sujeto activo de la actividad financiera es el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. O sea, cuando yo les hable de actividad financiera, les hable de gasto público, les hable de recaudación, ustedes vean lo genérico, pero puede ser que me esté refiriendo al Estado, a la provincia o al municipio. El Estado tiene personalidad propia y una finalidad y autoridad independiente de los individuos. Ya vamos a ver más adelante que el Estado tiene un estatus jurídico mucho más fuerte. El Estado, ante los contribuyentes, tiene la potestad tributaria, tiene el poder de imponernos impuestos aunque no nos guste. Luego les recomiendo que vean en detalle en Villegas esto de la planificación, obtención de los recursos, planificación, obtención de los recursos y la aplicación de los recursos. Dice que si asimiláramos el Estado a una empresa privada, podríamos primero planificar a quién le vamos a recaudar, qué efecto tiene esa recaudación sobre los agentes económicos, y luego en qué vamos a gastar y qué efecto tiene eso sobre las personas. Luego salir a recaudar, obtener los ingresos y aplicarlo. Ya van a ver que Villegas dice que a veces la realidad concreta nos lleva a que esto sea al revés. Lean con detenimiento en Villegas las teorías de la naturaleza de la actividad financiera, o sea, si son económicas, sociológicas o políticas. O sea, qué elementos tienen preponderancia en la actividad financiera y qué concepción hay que asumir respecto al rol del Estado, ¿no es cierto? Es muy interesante porque habla, por ejemplo, de las teorías económicas que van desde el liberalismo clásico de Adam Smith, de que el Estado debe ser mínimo, al máximo rendimiento económico, o sea, con aspectos liberales, totalmente liberales respecto al gasto público, o también a principios de máxima ventaja social, o sea, más intervencionista, el Estado más interviniendo en la salud, en la educación, inclusive en la actividad privada de empresas, etc. Después están todas las teorías sociológicas que van a analizar ahí cuando lo lean la importancia de la relación del gobernante y los habitantes que pueden llegarse a sentir sometidos por el gobernante, y también todas las teorías políticas. Bueno, chicos, una cosa importante que yo les recomiendo es trabajar sobre los casos. Entonces, el jueves lo primero que vamos a hacer es resolver los casos, pero ustedes ya lo van a tener resuelto desde sus casas para practicar. Uno de los casos es que yo les voy a poner situaciones, 5 situaciones. Esto es el caso 1, y ustedes me tienen que decir, primero, si hay o no conflicto. Ojo que hay casos en los que no hay conflicto. Ahora, si llega a haber conflicto, ustedes me van a tener que decir entre qué ramas está el conflicto. Ojo que puede ser conflicto entre 2, a veces, o 3 ramas. ¿Sí? Fíjense, dice, el gobierno evalúa aumentar fuertemente la tasa del impuesto a las ganancias de las sociedades, o sea, las empresas, y destinar la mayor recaudación que se obtenga a mejorar la calidad de las meriendas que se entregan en las escuelas urbanas marginales. ¿Hay o no conflicto? ¿Y entre qué ramas? El gobierno evalúa hacer más progresiva la escala del impuesto
a las ganancias o los sueldos de las personas físicas o humanas, pero solo a partir de los contribuyentes que ostentan los mayores ingresos, y destinar esa mayor recaudación que se obtenga a aumentar el monto de la asignación universal por hijo. Se supone que los asalariados no renuncian a su trabajo ni trabajan menos horas como resultado de la medida. El gobierno le exige a las empresas privadas que proveen energía que cobren una tarifa menor a las industrias electrointensivas. Como las empresas de energía alegan que a partir de esa medida tendrán déficits, el gobierno les permite subir el cargo fijo en todas las facturas domiciliarias. El país atraviesa coyunturalmente un periodo inflacionario, por lo que el gobierno ha decidido como estrategia bajar el gasto público. En ese marco ha eliminado el subsidio para la compra de equipos para reducir la contaminación que le estaba entregando a las empresas. Por último, el gobierno evalúa aumentar fuertemente la tasa del impuesto a las ganancias de las sociedades, o sea, las empresas, y destinar la mayor recaudación que se obtenga a instalar nuevos parques industriales. Ahí tienen para entretenerse, estudiar las ramas, las herramientas de las ramas y ver si hay o no conflicto, y en ese caso, ¿qué conflicto? Puede ser el conflicto entre 2 o 3 ramas. ¿Estamos bien, chicos, ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. se comprometen de aquí al jueves a destinarle un ratito a hacer esto, ¿eh? Bueno, caso práctico 2. Clasifique los siguientes bienes o servicios indicando si son públicos puros, privados puros o mixtos. En este último caso, o sea, si son mixtos, digan qué tipo de bien mixto es, y recordando especialmente lo que te he dicho varias veces, o sea, que pueden ser mixtos por varios motivos. Justicia federal, bebidas alcohólicas, copa de leche en las escuelas primarias, servicio de bomberos, equipos para reducir la contaminación ambiental, policía provincial, controles prenatales, defensa nacional, papel, cuya industria arroja desechos tóxicos en el río, educación primaria, autos, justicia provincial, copa de leche en las escuelas primarias, servicio de bomberos, me parece que están repetidos. Equipos para producir la contaminación ambiental, aire puro y Parque General San Martín. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Lo ven? Y lo resolvemos juntos el jueves como primera actividad. Bueno, perdónenme la rapidez, pero intento para subir la clase como segunda parte de la unidad 1, terminar. Para ello voy a tener que avanzar en los minutos que quedan en el punto 1C, que es la historia. Tal vez no deberíamos ver nada juntos y simplemente decirles que es un tema que tienen que leer necesariamente del manual del profesor Villegas. Pero, ya que nos quedan unos minutitos, vamos a ver algunos conceptos juntos. Recuerden lo que yo les digo siempre. Las diapositivas son un esqueleto. Con las diapositivas no se responden preguntas. Las preguntas se responden con el material de clase y el profesor Villegas. Bueno, estamos en el slide 42. No vamos a hablar de la evolución de la economía, eso ya tal vez lo estudiaron en otra materia. Nosotros vamos a evaluar la evolución histórica, no de la economía en general, sino solamente de la actividad financiera del Estado, o sea, de las finanzas públicas. Es valioso estudiar esto, porque saber dónde hemos llegado ahora es por dónde hemos atravesado el tiempo, por eso es importante. Si nos situamos en la antigüedad, la única fuente de ingreso venía de la guerra y la conquista de otros pueblos. O sea, el Estado era en sí mismo el dueño de todos los bienes. O sea, el Estado no permitía la discusión de ningún asunto público. Sin embargo, el Estado a veces requería, más allá de sus conquistas guerreras,
a veces requería donativos que pagaran sus súbditos a cambio de una justicia o protección. Fíjense qué atisbo de tributo esto, pagar como un seguro para protección, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la Edad Media, está el famoso problema de las finanzas patrimoniales, o sea, cuando se confunde el dueño del... O sea, los jefes, los jerarcas, en este caso los señores feudales, tenían una confusión entre qué bienes eran de ellos y qué bienes eran del Estado. Eso es fundamental para entender el inicio de las finanzas públicas. No podemos encontrar finanzas públicas en la Edad Media cuando no teníamos claro cuáles eran los bienes privados y los bienes sociales. O sea, los patrimonios estaban en los señores feudales y ellos no distinguían qué era del pueblo y qué era de ellos. Y también se encuentran algunos atisbos de tributos, como unas gabelas y otros tributos que se pagaban en aquella época. En el siglo XVII se puede hablar de algunos avances, porque se empieza a afianzar la soberanía del Estado sobre otros poderes, aunque sigue todavía la confusión entre el patrimonio del monarca y el patrimonio del Estado. Pero como en el siglo XVII crece el comercio, crece la actividad financiera y aparecen algunas reglas financieras y económicas. Luego se llega al cameralismo o mercantilismo, en donde la legislación estaba muy relacionada con el principal objetivo, que eran las exportaciones y limitar las importaciones. O sea, ¿cuál era el objetivo que tenían en esa época? Mantener un buen saldo de balanza comercial. O sea, lo único que querían hacer era acumular oro, dinero metálico, exportando mucho y recaudando poco. Por lo tanto, de la única fuente a la que se podía ir a abrevar para obtener algo de recurso del Estado, era la única actividad importante que había, que era el comercio exterior. O sea, que nacieron algunos derechos aduaneros. Bueno, cuando aparece la fisiocracia, en el año 1758, se podría decir que es el primer cuerpo orgánico de una teoría económica. ¿Se acuerdan del famoso dejar hacer, dejar pasar? Laissez-faire, laissez-passer, ese de que el Estado tenía que intervenir poco, un atisbo ya de la economía clásica, y es fundamental en esa época tener en cuenta que lo más preponderante que había era la actividad agrícola, o sea, la agricultura era el centro de toda la economía, y por lo tanto, si la agricultura era el centro de la economía, el Estado, ¿dónde iba a ir a abrevar para obtener recursos? Bueno, a la agronomía, o sea, la renta de la tierra era lo que se obtenía. Pero como el Estado era pequeño, se intentaba un Estado más bien pequeño, lo que se intentaba hacer era que los gastos no superaran los recursos. ¿Y de dónde eran los recursos? Los recursos de la tierra. Estaba muy claro que había que reducir los tributos, porque era como un sacrificio de los ciudadanos proteger al Estado. Entonces los gastos del Estado se acotaban a no ser mayores a los recursos sobre la tierra. En 1776 ya sí llega una escuela poderosa, que es la escuela del liberalismo clásico de Adam Smith. Adam Smith habla de la mano invisible de la economía, o sea, el Estado gendarme, el Estado pequeño, el Estado que no interfiere, que actúa lo más pequeño posible en la economía, y deja que los factores, los agentes económicos funcionen entre sí. Los impuestos tenían que ser neutrales, poca intervención de la economía, presupuesto equilibrado, fundamental, o sea, no gastar más de lo recaudado. La importancia de las finanzas ordinarias y extraordinarias, esto es fundamental, esto está en la historia de las finanzas públicas aún hoy, hasta en nuestra Constitución está la distinción entre ordinario y ordinario. ¿Qué significa esto? Significa que los gastos ordinarios del Estado se tienen que cubrir con recursos ordinarios. Por ejemplo, impuestos, tasas y contribuciones. En cambio, si yo quiero tener un recurso extraordinario, lo tengo que usar para un gasto extraordinario, como por ejemplo una catástrofe o, por ejemplo, construir un dique.
Ya lo vamos a estudiar más adelante, pero es como si yo les dijera, en su casa, en la casa de ustedes, la familia de ustedes, gastan todos los meses el sueldo de su padre, de su madre. Ahora, si ustedes se endeudaran para irse de vacaciones, estarían usando un ingreso extraordinario para un gasto extraordinario. No era aconsejado por Adam Smith, no es aconsejado en finanzas públicas, está intuido en nuestra institución, en nuestra constitución. Y más allá de la especialización del trabajo, Adam Smith determina las reglas de la imposición, la equidad, la forma de recaudar económicamente, que las vamos a estudiar en la unidad 3 en detalle. Fíjense, desde 1776 se instituyeron las reglas de la imposición, que son usadas actualmente, con algún ayornamiento, pero que son usadas actualmente, y subsisten en la actualidad. En la próxima diapositiva yo les quiero mostrar cómo va cambiando el color de la situación. Fíjense, las finanzas públicas a partir del siglo XIX vienen de la no intervención, vienen de Adam Smith, vienen del Estado gendarme. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Empieza a virar hacia otra actividad. Al principio influyen los clásicos, pero ¿qué es lo que empieza a pasar después? Vamos hacia otro sector. El Estado débil empieza a transformarse en un Estado fuerte. Las tendencias contemporáneas del año 20, luego de la depresión del año 30 y la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que empieza a suceder? Viramos de la no intervención del Estado a la fuertísima intervención del Estado. Fíjense, el keynesianismo, que intenta que el Estado intervenga en las 4 ramas de las finanzas públicas. Fíjense, ¿qué provoca la crisis de Adam Smith y de la economía clásica? Los abusos. Muy bien la economía clásica, muy bien la mano invisible, pero empiezan a haber monopolios, empresas expoliadoras del trabajador, y eso ¿qué hacen? Ir hacia el otro lado, hacia el otro extremo, al keynesianismo, en el cual el Estado tiene que intervenir fuerte en las ramas de las finanzas públicas, fuerte intervención. Acuérdense lo que decía Adam Smith, aunque sea que la gente haga pozos y luego los tape, pero que haya empleo, que haya gasto público, que haya reactivación. Entonces, fíjense, pasamos de una economía clásica a una intervencionista. Pero fíjense lo que pasa después, típico, decadencia del intervencionismo. O sea, también abuso en el keynesianismo. Empleo público en exceso, déficit acumulado, inflación, lo hacen decader. ¿Y qué es lo que sucede? Volvemos al neoliberalismo, o sea, zigzagueante. Pasamos de una economía con finanzas públicas fuertes y nuevamente a una economía con finanzas públicas mínimas. Economía de mercado, estabilización, incentivo de la individual y reducción del déficit presupuestario. No quiere decir, como Adam Smith, que no haya déficit. Puede haber déficit, pero explicado, razonable, solo por corto tiempo. Lo último que les quiero decir de esto es que es lo que pasó en nuestro país. Es como pasar de la época de Perón, en que todo lo público era bueno y lo privado malo. Después pasamos a época en que había que privatizar todo. Después volvemos a época en que hay que estatizar todo. O sea, es zigzagueante este concepto de finanzas públicas pequeñas y grandes. O sea, que no solo pasó en el mundo, sino que pasó en nuestro país. Bueno, chicos, hemos terminado con esta unidad. Sé que tienen clases a las 8, pero yo quedo abierto un ratito a todo lo que me quieran preguntar en estos minutos. Recuerden que también después vamos a tener clases de consulta, pero no son muchas las clases y muchos los temas. Entonces, yo voy ajustándome a eso. Me queda solamente la clase del jueves y una horita la otra semana para la unidad 2. Por eso es que me he acelerado, pero yo me acelero no en los temas que no tienen dónde leer. Me acelero solamente en los temas de Villegas, que tienen dónde leer. Así que bueno, chicos, si quieren consultarme algo, Sí, sé que profe, tienen clase en 5 minutos, pero dígame, yo señorita. le quería consultar si me puede explicar de nuevo los bienes con congestión.
que, bueno, o sea, entendí que nacen parecidos a los bienes públicos y luego se transforman en privados, pero no me quedó claro el ejemplo, que nos dio el ejemplo de las escuelas. Bueno, claro, bueno, significa lo siguiente. ¿Qué significa un bien público? Dice, bueno, un bien público significa que agregar un consumidor nuevo no genera costo. Es como decir, la defensa nacional, agregar un consumidor nuevo no genera costo, ¿no es cierto? O como si fuera una emisión de radio abierta, una emisión de AM, agregar un consumidor nuevo no genera. Entonces, esas son las características de un bien público, ¿no es cierto? Entonces vos decís, la escuela, en el aula caben 30 alumnos, si yo agrego al alumno 18 al 19, no generaste costo porque ya está la infraestructura armada para 30 alumnos. Entonces parecería un bien público, se puede usar sin costo, ¿no es cierto? No desplazo al que no paga, porque uno más no genera costo, ¿no es cierto? Ahora, llega un momento que se acabaron los bancos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a haber 31 alumnos, 32, 37, 39, 100 alumnos. El bien se congestionó. Entonces, ya no es cierto que agregar uno más no genera costo. Sí, porque genera el costo de la incomodidad de los que siguen adentro. Entonces, ¿por qué hay entonces una falla de mercado? Porque nació público y ahora parece privado, porque ahora genera costos. Entonces, ¿cómo el Estado soluciona esta falla? Bueno, la soluciona evaluando el momento exacto en el cual tiene que aumentar la infraestructura. O sea, el Estado tendrá que evaluar si los costos que genera la espera, la cola, la ineficiencia de que sean más usuarios, justifica un nuevo juzgado que también tiene sus costos o puede esperar. Entonces, ¿cuál es la falla? Está claro que se congestionó. ¿Cómo el Estado es eficiente solucionando la falla? Evaluando el momento exacto de colocar más infraestructura. ¿Quedó más claro? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, hoy es martes, el jueves a las 18 tenemos clase, pero ya es una clase más corta, porque tenemos solo 2 horas, ¿ah? Y el mismo martes ya podemos resolver los casos y... Sí, Amara. Para el jueves que tenemos clase con usted, el Power, no sé si un PDF creo que es que está subido al aula de la unidad 2, ¿es el que va a dar esta clase? Sí, señora. Sí, para ir guiándome con eso. La clase 2 ya. Sí, señora. Sí, hoy acabamos de terminar el Power, que yo lo transformo en PDF para ustedes, es de la unidad 1. El que acabamos de terminar hoy ya está subido como unidad 1. El que está subido como unidad 2, lo vamos a empezar. Sí. Vanina, dígame. Una consulta sobre el ejemplo que acabo de dar de la congestión. ¿Podría ser ahora actualmente los hospitales que están gestionados por la pandemia, que incluso en otros lugares? Clarísimo está eso. Es ese típico caso. Por eso es que la cuarentena anticipada y larga lo que intenta hacer es que no se congestionen las terapias intensivas. Los hospitales. Claro. De las terapias intensivas de los hospitales, claro. Vanina, excelente. Gracias, profe. Yo quería hacer una pregunta sobre las políticas tributarias. Sí, Ignacio. Un ejemplo de política tributaria proporcional, que no sé si no lo dijo, no lo escuché. Bueno, digamos, podría ser un impuesto a las sociedades anónimas y en comandita por acciones. O sea, todas las sociedades tienen el 35%. Y otro ejemplo que no me gusta usar sería el IVA, que es proporcional para todos, pero si bien el IVA es proporcional, porque todos pagan el 21%, si lo indagás más económicamente te das cuenta que es regresivo. Pero el diseño legal del IVA es proporcional, pero en los hechos se transforma en regresivo. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien, Ignacio? Y otra pregunta. Usted dio como ejemplo de provinciales el ingreso bruto como una política tributaria regresiva.
no me quedó muy claro el por qué. Sí. Porque el ingreso bruto es un impuesto al consumo. La Y misma al ser modalidad un que el IVA. impuesto al... Claro. El impuesto al ingreso bruto es un impuesto al consumo. Ya vamos a ver que si bien lo paga el percutido, que es el empresario, si las condiciones de mercado se lo permiten, se lo traslada al consumidor. O sea que lo termina pagando el consumidor, como el IVA. Bien, claro. Muchas gracias. Profe, sobre la fecha de los parciales, ¿hay alguna novedad? Bueno, no. El martes ustedes van a tener clase nuevamente con el profesor Vinaza. Él es el titular y es el que está en contacto con Secretaría Académica y espero que haya novedades. Yo en mi mente me había quedado con la fecha del 1 de septiembre, pero una de las chicas me dijo la semana pasada en clase que esa semana había examen, entonces si bien no se suspenden las clases, creo que no hay parciales, así que por mi parte yo les iría diciendo que si quieren ir avanzando con el estudio de mi parte, en el primer parcial lo que generalmente entra es la unidad 1 y 2. O sea que si el parcial se suspendiera un poco y yo empezara a dar la unidad 3, ya entra el segundo parcial. O sea que concentrémonos para mi primer parte, la unidad 1 y 2. Perfecto, muchas gracias. Giovanni, pero la fecha no las tengo porque las está coordinando Federico Vinaza con Secretaría Académica. Excelente, no hay problema. Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, yo ahora voy a compartir la grabación con la gente que transforma en la forma de subirlo y roguemos que haya ido la presentación grabada también. Y yo después no voy leyendo el chat, yo después lo leo y desafortunadamente me entero tarde que ustedes dicen se cortó una partecita, pero bueno, no puedo hacer todo junto. Chicos, nos hablamos por acá el jueves a las 18, ¿ah? Muchas gracias, profe. Chao, Muchas gracias. gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe.